¿Qué tal? ¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Acá les traigo un surtido de llaves, distintos tipos de llaves de afloje o ajuste de tuercas. Algunas son en milímetros, otras son en pulgadas. Pero bueno, sigo con la serie de el uso correcto de las herramientas y vamos a hablar un poco de llaves. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para responderle al amigo que me dejó en los comentarios la pregunta sobre qué medidas de uso frecuente se necesitan para desmontar, desarmar, bajar un ventilador de techo. Bueno, he bajado muchísimos, he armado muchísimos y en mi experiencia lo que más se está trabajando hoy en día es con las llaves de 10. Vas a necesitar dos inexorablemente, con una vas a tener, con la otra vas a ajustar, no te estoy diciendo nada que no sepas. Pero bueno, hoy en día la mayoría de los ventiladores de techo vienen con buloncitos cabeza 10, dado que son bulones de 6 milímetros. Me cae mal la gente que dice una tuerquita de 10. La tuerquita no es de 10, la tuerquita es hexágono 10, cabeza 10. Se te puede cruzar alguno que tenga alguna tuerquita 8, que son los menos porque vienen con alguna arandela, pero depende mucho quién los puso, porque quizás el técnico, el electricista, perdió alguna tuerca, perdió algún bulón, reemplazó por algo que tenía en la caja de herramientas y todo esto que te estoy diciendo queda sin efecto, dado que en la antigua escuela se armaba mucho con 3 octavos, siempre llevando 2 unidades de cada una, en caso que quieras utilizar combinadas, si no, bueno, te puedes llevar de 2 bocas, que yo utilizo mucho en lo que es electricidad, dado que para ese tipo de cosas no hay demasiado torque y podés tener 2 medidas, bueno, no te estoy diciendo nada nuevo, 2 medidas en una llave, tenés la 3 octavos y la 7/16, que con 7/16 se trabajaba mucho en una época en lo que es ventiladores de techo, tanto para el ajuste de las aspas como para el montaje de los dos bulones, del montante al motor y el montante al lo que es el soporte de techo, 7/16. En algunos casos de antigua escuela se ha utilizado media o 13 milímetros, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la contra de eso? El bulón ya está en 8 milímetros o 5/16 y reduce mucho el paso que queda dentro del montante, dentro del cañito montante, para pasar los cables, o sea, queda muy apretado. Sumado que los electricistas de antigua escuela metían cables de por ahí 1,5 milímetros y que créeme que quedaba lleno y era incómodo trabajarlo, dado que cuando quedaba todo armado y apretadito, había que asegurarse de que los cables no se estén lastimando producto del ajuste. Pero bueno, resumiéndotela un poco, te podés encontrar, si es algo nuevo, de nueva generación, te podés encontrar con 10 llave, o sea, buloncitos, tuercas para llave 10. Alguna que otra oportunidad ha aparecido algún equipo con bulones cabeza 8. Si es un ventilador de antigua escuela, 3 octavos, 7/16. Y si te tocó un electricista de los antiguos, de los que le da miedo que se caiga, le da miedo que se corten ese tipo, las fijaciones, los tornillos, bueno, los bulones, media. Ahí sí, llévate 2 porque seguramente ese electricista lo armó con tuerca y contratuerca.
Así que bueno, espero que te sirva el dato. Te voy a dejar en los comentarios que ya te respondí a través de un video, dado que por ahí tenés que hacer el trabajo y necesitabas la información. Y decirte todo esto por texto en un comentario sería medio largo. Consejo, bueno, los consejos soy de los que dicen que no sirven si uno no los pide, pero usa este tipo de llaves que por ahí tenés dos posibilidades, con una combinada ya estarías supliendo las necesidades. Te mando un saludo, te agradezco la consulta. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles 3 joyitas. Venimos con esa temática, videos cortitos, videos de domingo, 3 joyitas. Paco PS, línea antigua, 1 pulgada y cuarto, 1 pulgada 5/16, sin usar. La verdad que no se usó nunca. Una herramienta que compré, la compré obviamente en forma individual en una ferretería. No la utilicé nunca, dado que tengo otra que sí utilizo bastante, dado que bueno, la parte de 1 pulgada y cuarto es bastante funcional. La de 1 pulgada 5/16 tiene un uso menos frecuente, pero se usa. Tenemos llave estriada, acodada, de la calidad Inafor, de 1 pulgada y cuarto o 32. Venía con las dos medidas, en pulgadas y en milímetros. Si estaba muy lejos la diferencia, venía o la pulgada o explicado con sus décimas el valor en milímetros. 1 pulgada 3/16 o 30 milímetros, no sé si se alcanza a distinguir por la pequeña manchita de óxido, pero bueno, es una llave de 32, perdón, 32. Llave muy útil en lo que es las tareas de mecánica. La curiosidad es que tantos años con esta marca, nunca vi, y sé que no se han hecho llaves estriadas, llaves combinadas con estría acodada, o sea, todas eran llaves planas. Bueno, tenemos Raselli, la buena hora de Raselli, cuando era muy similar a la Dowidat de 19 milímetros, y una 22 que bueno, de la misma época, la misma data, muy linda llave, muy buena terminación. Una herramienta hecha para durar, hecha para trabajar. La verdad, las 3 muy lindas. En mi digamos preferencia como joyita de este video está esta. Inafor acodada 30-32, 1 pulgada y cuarto, 1 pulgada 3/16. Y lo digo así porque lo autoriza la llave. Si no, ustedes saben que me gusta la de 30 y me gusta la de 1 pulgada 3/16 en forma individual, dado que cada una tiene su uso. La Baco, sin usar, 1 pulgada 5/16, 1 pulgada y cuarto. La verdad, herramientas de excelencia, cuando las herramientas se hacían para durar. Les mando un saludo.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para dejarles tres joyitas. Tres joyitas. Llave combinada Inafor 27 milímetros sin usar, no se usó nunca. La verdad es de la época donde Inafor alcanzó la perfección, si bien siempre fue una herramienta de excelencia y de calidad, pero bueno, quizás era un poco bruta en su anatomía. Después de estas vinieron un poco más cromadas, esta es más bien satinada. Acá tenemos una estriada Raselli, de la buena hora de Raselli, la calidad admirable que alcanzó esta marca verdaderamente está reflejado en esta llave, en los detalles de calidad. También no se usó nunca. Lo curioso de esta llave es la escala, si bien está en pulgadas, obviamente, es una 15-16 con 7 octavos. Cuando generalmente tenemos 15-16 una pulgada, 7 octavos 13-16. Esta, bueno, es una 7 octavos 15-16. Para los que les gustan las conversiones, los amigos que les gustan las conversiones, tenemos 24, 23,81 y 7 octavos, que es 22,22. Después, bueno, una joyita ya conocida, Baco PU de línea antigua, una pulgada 5-16. La verdad, una unidad que está conmigo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, es una herramienta que no se le da gran uso, dado que bueno, se trabaja más quizás con una pulgada y cuarto. Esta es una medida posterior que me ha dado buenos resultados cuando la tuve que utilizar. Nada, simplemente quería dejarles estas tres joyitas. Si me pongo a hacer videitos de joyitas, créanme que los voy a volver locos, porque tengo alguna que otra atesorada también. Les mando un saludo y nos vemos en una charlita de las que nos gusta a nosotros, charlas de taller. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles este pequeño elenco que yo llamo de la familia Inafor, dado que son los distintos tipos de llaves que bueno, trabajaba la marca desde muchos años atrás, estamos hablando desde el año 52, bueno, evolucionando en cada una de sus unidades, cada una de sus líneas, mejorando permanentemente. Confeccionadas en acero cromo vanadio, llaves estriadas, agarré al azar, llaves estriadas, acodadas, en milímetros, en pulgadas, llaves estriadas planas, con un ángulo menor. Bueno, acá agarré una en pulgadas para que se vea que hay de las dos, obviedades, pero por ahí algún amigo, alguna persona que por ahí no quería tanto la marca, ¿no? Esta brilla mucho, esta línea, y no se deja ver, pero bueno, es una de las últimas. Esta la compré en el año 92, creo que no se usó nunca, porque pude comprar 2 unidades y bueno, tener una para soñando no usarla y guardarla, nunca imaginándome que el futuro iba a traer esto de las redes y bueno, en fin. Creo que los coleccionistas de cualquier cosa, yo estoy en el tema herramientas, que si bien las uso para trabajar, pero créanme que tengo también la beta de coleccionista de herramientas, jamás nos imaginamos que íbamos a poder mostrar nuestras cosas a través de las redes, y obviamente hay cosas que no mostramos, ¿no? Todos
Tengo un amigo, alguno de ustedes se va a reír, pero tengo un amigo que colecciona, a la edad que tenemos, estamos arriba de los 40, un poquito antes de los 50, colecciona muñequitos de Dragon Ball. Bueno, cada uno, cada loco con su tema, no lo puedo juzgar, a mí me gustan las herramientas. A lo que iba con esto, que cuando yo compraba una para usar, una para guardar, jamás me imaginé que las iba a poder estar mostrando, ¿no? Ahí se me fue de foco un poquito, dado el brillo de las unidades. Pero bueno, son llaves de dos bocas, llaves estriadas en sus distintos tipos. Después tenemos la combinada clásica, que de estas debe haber en el taller en uso, no sé, 100 llaves de la línea Inafor, dado que soy muy fanático. Estoy pensando hacer el video definitivo de Inafor, Raselli, Ensic y bueno, todas aquellas marcas que por ahí marcaron un antes y un después en mi historia y en la de tantos otros, ¿no? Pero bueno, quiero mostrar unidades, quiero hacer un informe bastante completo de cada una de las marcas, de dónde producían, qué cantidades, o sea, estoy juntando información, además de la que tengo, estoy tratando de anexar alguna nueva unidad. Llave de encendido, de puesta a punto, para distintos distribuidores, usábamos este tipo de llaves, iban muy bien. Bueno, para los amigos que siguieron los videos de bajando el motor de la GR, se darán cuenta de la importancia de estas llaves, que cuando bueno, yo no tenía la posibilidad de comprarlas, las tenía que fabricar, y lo más sano que podía hacer era comprar un tubo de la medida y hacer una planchuela con esta forma, que la tengo dando vueltas, después la voy a volver a mostrar, ya hice un video de las herramientas confeccionadas por uno. Bueno, había que darle este ángulo y con el tubo hacerse la herramienta, ¿no? Pero ¿qué pasa? El miedo era siempre que en algún taller, algún mecánico o alguna persona por ahí saque las cabezas hexagonales de sus medidas originales y que la herramienta que uno confeccionó sirva para un motor, un auto y después no sirva en otro. Pero bueno, créanme que tuve suerte, no me ha pasado. A lo sumo me ha pasado de encontrar en algunas Coupé Torino, lleva 4 bulones que unen la caja al motor. Hay 2 que son medios difíciles, me ha pasado de por ahí no encontrar los puestos, pero no que tengan otro hexágono. Bueno, los dejo con este videito, videito de domingo, videito cortito. Estoy preparando la charlita, así que bueno, nada, los dejo con la familia de Inafor. Obviamente no mostré los tubos, hay tubos de todos los tipos. Los juegos parecidos o iguales a los Baco. Y creo, hay un detalle, 40 años que conozco esta marca, literalmente 40 años que conozco esta marca, y nunca pude ver una llave combinada acodada. Siempre manejaron, siempre fabricaron, siempre he visto esta línea. La línea combinada, plana, no acodada. Para acodadas hacían las estriadas y bueno, no he visto combinada acodada. Calculo que dejarían ese derecho, dado que no había con qué superar, a la Baco PU de aquella época, contemporáneas a todo esto. Algunas cosas son opiniones personales, deducciones, otras son datos certeros de gente de aquella época que, bueno, quizás tenía una visión más clara que la de uno, dado que esta marca cosechó muchos fanáticos a lo largo del tiempo, dado que, como cuento siempre, los que no llegábamos a la Baco era la mejor opción para llaves y tubos. Les mando un saludo, nos vemos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles previamente, a guardarlo en el baúl de los recuerdos, mis juegos de llave Shiba, en este caso de 2 bocas, como hablábamos en alguna oportunidad con el amigo Miguel. Así que bueno, nada.
El detalle de la primera generación o la primera generación de este tipo de llaves es que decía Cromo Vanadio, y por ahí en la otra, en la segunda, decía Drop Forehead. El juego en pulgadas que tengo ya dice Drop Forehead. Tengo todo el juego en milímetros, tengo otro juego en milímetros con esta nomenclatura y el jueguito en pulgadas. La verdad, un juego de llaves de aquella época que hace aproximadamente 35 años, quizás 34 años que lo tengo y todavía da resultado como el primer día. La verdad que nunca aposté a que podían durar tanto. Les mando un saludo.